Hasta ahora en todos los circuitos que vimos en corriente continua, siempre que teníamos una resistencia conectada a una fuente de alimentación, siempre asumíamos que aparecía una corriente. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que tengamos un dispositivo mecánico, que se conoce como pulsador, y este pulsador va a dejar o no pasar la corriente. Así que de vuelta tenemos un dispositivo totalmente no lineal. Este es casi booleano, o sea, es on-off, o deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente, ¿sí? Básicamente como tener un diodo que lo podemos poner polarizado en directa o polarizado en inversa, apretando un pulsador o no apretándolo. En este caso que tenemos acá a la izquierda, ese pulsador no está apretado, así que los terminales estos del pulsador no se encuentran conectados y al no estar conectados, por acá no va a circular ninguna corriente. Si no circula ninguna corriente, en este punto que tenemos acá, vamos a tener una diferencia potencial entre este punto y masa, que va a ser igual a la diferencia potencial que nos aporta la fuente, ya que por acá no está circulando ninguna corriente. Pero si nosotros pusiésemos acá un cable o pusiésemos acá una resistencia, bueno, va a circular corriente. O sea que entre este punto de acá arriba y este punto de acá abajo hay una diferencia de potencial. Lo que no tenemos es corriente. Esto no es un circuito que está en corriente continua, pues justamente lo que no tiene es corriente. Pero el potencial de que pueda circular la corriente existe si le ponemos un cable o una resistencia. Acá al lado tenemos otro tipo de pulsador. Este pulsador se conoce como normal cerrado, en donde por defecto está cerrado y cuando nosotros apretamos lo que hacemos es lo separamos y obtenemos un pulsador como el que está acá a la izquierda, que es normal abierto. Así que normal abierto lo que indica es que no deja pasar la corriente cuando no lo estamos pulsando. En el momento que lo pulsamos obviamente se cierra. Y normal cerrado lo que hace es deja circular la corriente por defecto y cuando lo apretamos se separa y no circula más la corriente. Y a partir de ahora, hasta que termine la materia, nos vamos a ver otras cosas que no sean cómo controlar las corrientes, ¿sí? O cómo controlar las tensiones. Vamos a estar viendo todas técnicas distintas para hacer eso. En este caso tenemos botones mecánicos y con esos botones mecánicos vamos a estar controlando si circula o no circula corriente. Empezamos viendo un circuito bastante básico que lo vamos a conocer como circuito serie. En este circuito serie, que es el que está acá arriba, tenemos una fuente de alimentación, tenemos la masa, acá tenemos un diodo y una resistencia, que obviamente estarán calculados como para que el diodo no se quemen, pero fijémonos que existen tres pulsadores que están limitando la circulación de la corriente. Y en este tipo de circuito, si apretamos un pulsador y hacemos un puente, la corriente circula hasta el segundo pulsador, pero no pasa más del segundo pulsador. Tenemos que apretar el segundo y tenemos que apretar el tercero. Los tres tienen que estar apretados, no importa en el orden en el que se apretaron, para que por acá circule la corriente y el LED se encienda. Esto es lo que se conoce como un circuito serie. Todos tienen que estar pulsados para que la corriente pueda circular. El que tenemos acá en el medio es un circuito paralelo. Fijémonos que de vuelta tenemos una fuente de alimentación, tenemos la masa, tenemos una resistencia y un diodo LED por donde va a circular la corriente, siempre y cuando haya una conexión desde la masa hasta la fuente de alimentación. Y acá lo que vemos es que en paralelo tenemos los tres switches y con que cualquiera de los switches se presione, este punto va a quedar al potencial de VDD y entonces va a circular corriente y el LED se va a encender. Si llegamos a apretar otro más, no hay ningún problema porque la diferencia de potencial de acá se va a traducir acá, por más que tengamos más de un camino, sigue siendo lo mismo, si va a circular la misma cantidad de corriente. Esto es lo que se conoce como un circuito en paralelo. En este último que tenemos acá es lo que se conoce como un circuito inversor, en donde tenemos circulación de corriente por defecto, porque acá tenemos una fuente de alimentación y tenemos la masa, así que ya hay una corriente, pero fijémonos qué pasa si presionamos este pulsador que está acá. Se va a crear un corto y lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar llevando el nivel de masa a este punto que está acá. Por ende, este diodo va a quedar con una tensión de umbral igual a cero, ya que estamos conectando masa acá y masa acá. Por ende, no va a circular corriente y se va a apagar. Así que a esto lo conocemos como un negador. Ese botón está funcionando como un inversor. Vamos a ver que esta lógica serie la vamos a conocer como lógica AND, a esta lógica en paralelo como lógica OR y a esta lógica que invierte como lógica NOT.
Haciendo una combinación de la lógica serie y la lógica paralelo con los negadores, podemos hacer dos lógicas nuevas. Vamos a hablar de la lógica serie negada, la lógica NAND, not AND, y fijémonos que no es otra cosa más que plantear la lógica negada, pero vamos a poner en serie los tres pulsadores, y bueno, esto va a dejar circular la corriente, salvo que se encuentren los tres pulsadores presionados a la vez. En el otro caso, el de la lógica paralelo negada, o conocida como NOR, de vuelta la corriente va a circular por defecto y presionando cualquiera de los pulsadores vamos a apagar el LED. Ahora, este tipo de pulsadores tienen un límite que es que no nos permiten hacer lógicas combinadas que sean más complejas que estas que son bastante elementales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos hacer una lógica que se apague o se encienda el LED, no importa, dependiendo de si hay dos o más pulsadores presionados, en este caso que hay tres? O sea, que no alcance con que haya uno presionado, sino que tenga que haber dos. Puede ser S1 y S2, o S1 y S3, o S3 y S2. No los tres a la vez, si están los tres a la vez no hay problema, pero ¿qué pasa si queremos que con que haya dos se encienda o se apague el LED? A eso lo vamos a conocer como función mayoría, y con este tipo de pulsadores no lo podemos implementar. Para resolver esa lógica de la función mayoría, primero la planteamos, o sea, vamos a querer que si S1 y S2 estén presionados, o si S1 y S3, o si S2 y S3. Las I obviamente son funciones AND y las O son funciones OR. Y nos vamos a valer de un tipo de pulsador doble en donde cuando presionamos el pulsador existen dos caminos, está el camino A por llamarlo de alguna forma y el camino B, y los dos van a actuar en conjunto, pero nos permiten controlar dos corrientes distintas a la vez. Entonces, con este tipo de pulsadores sí vamos a poder hacer esta lógica combinada que es un poco más compleja. Veamos qué es lo que pasa acá. Una de las lógicas tiene que ser S1 y S2. Bueno, S1 se encuentra conectada a la fuente de alimentación a través de este switch cuando esté cerrado. Obviamente el de abajo también va a estar cerrado. Cuando se cierre este switch, cuando presionemos este pulsador, la corriente va a circular por acá y si apretamos S2, si lo cerramos, entonces la corriente va a circular por este cable y va a encender el LED. Así que esta sería una de las formas de que esta conexión funcione. Luego tenemos la otra, S1 y S3. De vuelta, si estos switches, el switch de S1 se encuentra cerrado, la corriente va a circular por este cable de acá abajo, también va a circular por el cable de arriba, pero al estar S2 abierto va a llegar hasta acá y no va a pasar mucho más. Pero si se cierra S3, entonces S3 va a dejar circular la corriente por este camino y el LED se va a encender. Y por último, S2 y S3. A S2 lo tenemos conectado a la fuente de alimentación. Si la corriente circula por acá y S3 se encuentra cerrado, también vamos a lograr que el LED se encienda. Y si los tres se encuentran pulsados, obviamente también se va a encender. Así que con este tipo de pulsadores dobles podemos implementar lógica donde cada uno de los valores de los switch aparece en dos lugares. Fijémonos, S1 aparece en esta lógica y en esta lógica, S2 aparece en esta lógica y en esta lógica, y S3 aparece en estas dos lógicas. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen estos pulsadores? Que cada vez que aparezca en la ecuación, en la lógica booleana, uno de estos switches, vamos a necesitar tener pulsadores de n cantidad de corrientes, como la cantidad de veces que aparezca el circuito. Por ejemplo, si en el circuito el pulsador S1 en otra lógica apareciera 6 veces, bueno, vamos a necesitar un switch sextuple para que maneje las 6 corrientes distintas de esa lógica. Esto sería bastante engorroso de implementar en circuitos complejos, así que lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un tipo de pulsador o un tipo de switch en realidad, que va a elegir entre dos valores, entre la fuente de alimentación o entre masa. Si esta flechita se va a mover o para acá o para acá. Y lo que vamos a definir es, bueno, BDD va a ser un 1 y masa va a ser un 0, así que dependiendo cómo se encuentre conectado, en este caso, por ejemplo, está conectado a BDD, así que la salida S1 va a tener un 1, que es básicamente estar conectado a la fuente de alimentación. Y lo que vamos a hacer es, eso lo vamos a tomar como una entrada a una lógica que la vamos a fabricar en estado sólido, o sea, vamos a usar semiconductores, y el resultado que vamos a obtener va a ser una F, va a ser un valor que puede ser o 0 o 1, no va a haber otro valor. Y después con esto sí podemos conectar un LED, podemos hacer lo que queramos
como para interpretar cuál es el valor de salida. Pero vamos a aprender cómo funciona la lógica de estado sólido como para poder fabricar lógicas más complejas que estas elementales que acabamos de ver, y vamos a utilizar transistores que son elementos fabricados en base a semiconductores. Los transistores se utilizan para diversas cosas, como amplificadores, como llaves, como muchas cosas, y hay distintos tipos de transistores. Nosotros en este video vamos a estudiar un tipo solo, que son los transistores tipo MOS de saturación, y vamos a explicar cómo funciona tanto el MOS negativo como el MOS positivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el transistor va a funcionar como si fuera una llave, como esa llave mecánica que acabamos de ver. Pero en vez de requerir la acción mecánica nuestra de presionar y unir unos contactos, lo vamos a controlar con energía eléctrica. Vamos a definir si deja circular la corriente o no deja circular la corriente utilizando energía eléctrica. Ahora, dependiendo de si estamos tratando de conectar algo a masa o si estamos tratando de conectar algo a positivo a la fuente de alimentación, vamos a usar dos tipos de transistores distintos. Así que vamos a ver qué pasa si queremos llevar un circuito hacia masa. Si queremos cerrar una llave y que lo que estemos haciendo es estemos conectando algo a masa. Para eso vamos a utilizar el transistor MOS de saturación por canal negativo, y este tipo de transistores está fabricado en base a semiconductores, y lo que vamos a tener es un material tipo P, es un material semiconductor dopado tipo P. Vamos a tener dos pozos en donde aparece material tipo N, esto está embebido adentro del material P como si fueran dos pozos que están adentro del material tipo P. Esta es la parte, digamos, del semiconductor. Luego vamos a tener óxido de silicio, que es como si fuese un vidrio, es un aislante. Esto no va a dejar que circule la corriente a través del óxido de silicio. Y vamos a tener un metal, que es esto que está dibujado acá en negro, y por el metal sí va a poder obviamente circular la corriente, así que vamos a tener un terminal de drain que a través de este metal va a estar conectado a este material tipo N, otro metal que a través de esta conexión va a dejar que el source se conecte a este material tipo N, y luego vamos a tener un gate que, que este no va a tener conexión directa con el material tipo P. ¿Sí? Acá sí no hay una conexión directa con el material tipo P, por eso se lo conoce como transistor de puerta aislada, ya que esta puerta, este contacto metálico, se encuentra aislado del material tipo P. Nos queda por último nombrar el body, o lo que se conoce como el source substrate, el sustrato, y esta es una conexión metálica que sí se encuentra físicamente conectado con el material tipo P. El término MOS viene de Metal Oxide Semiconductor, o sea, es un semiconductor fabricado en base a metal y óxido de silicio. Y lo que tenemos acá es el esquemático, o sea, el dibujo que vamos a utilizar para representar este tipo de transistor NMOS cuando lo dibujemos en un circuito. En el esquemático notamos que se encuentra el gate, se encuentra el drain y se encuentra el source. El source queda marcado con una flechita que sale, y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar este transistor como una llave. Notemos que no está representado el source substrate, no está representado el body, el cuerpo del transistor. En el esquemático solamente tenemos tres terminales. ¿Por qué es eso? Bueno, eso ocurre porque este source substrate se encuentra unido al source a la pata de source del transistor. Así que eléctricamente esta placa metálica y esta placa metálica que está acá se encuentran unidas. Es lo mismo que no representarlas, ya que está todo conectado acá en el source. En el caso del transistor tipo N, si nosotros conectamos la masa en el source, lo que estamos haciendo es acá estamos cargando esto negativamente, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, estamos poniendo ahí electrones que van a poder circular, pero como no hay una diferencia potencial, están ahí listos como para empezar a circular. Pero esto, lo importante es que esto queda cargado negativamente, tanto en el sustrato como en la pata de source del transistor. Si en el gate, una vez que ya conectamos la masa en el source y en el sustrato, si en el gate conectamos una tensión, acá marcamos VDD, pero en realidad hay un valor de tensión mínimo que tenemos que tener, una tensión de umbral, de threshold,
necesaria como para que esto funcione, lo que vamos a tener es que acá esto queda cargado positivamente. No es que hay protones, ya que lo único que circulan son los electrones, pero vamos a decir que acá se produce una diferencia de potencial. Y si bien entre este gate y este sustrato no puede circular la corriente, queda cargado positivamente y negativamente cada uno de esos terminales, y lo que va a producirse es que va a aparecer un canal que va a unir esos dos pozos de negativo que teníamos antes, y ahora sí la corriente va a poder circular a través del drain, va a circular por el canal y va a poder llegar al source siguiendo, ¿no?, el sentido convencional de la corriente. Entonces esto se comporta como una llave que deja que el source, o sea que la masa, aparezca ese nivel de potencial en el drain, o sea, se cree un camino, un canal, siempre y cuando polaricemos positivamente, o sea, pongamos un nivel de tensión alto en el gate. Si hacemos esto, tenemos conectado el source y tenemos a la masa, y el gate lo tenemos conectado a un nivel de tensión lo suficientemente alto como para que este canal aparezca, a través del drain vamos a poder circular corriente hasta la masa. Y esto se convierte efectivamente en una llave que la acabamos de cerrar. Así que en los transistores tipo NMOS, si en el source tenemos masa y en el gate aplicamos un nivel de tensión alto, esto se comporta como un capacitor y deja que la corriente circule del drain al source, o sea que básicamente es como una llave que está cerrada hacia la masa, hacia el negativo. Lo que tenemos acá abajo son todas distintas formas de representar transistores NMOS. Fijémonos que en esta, que es probablemente la que mejor represente cómo funciona un transistor NMOS, tenemos el source, el drain y el gate. Y lo que tenemos son tres terminales, ¿sí?, que queda muy en claro que por acá no puede circular corriente salvo que el gate lo habilite. Y esto funciona en modo saturación. Saturación quiere decir que por defecto no va a dejar circular corriente. Existen otros transistores que trabajan por depresión y esos transistores sí van a dejar circular por corriente. Acá lo representamos como una línea que se encuentra unida todo el tiempo, y cuando nosotros apliquemos tensión en el gate, lo que vamos a hacer es vamos a evitar que circule la corriente. Es como una llave que ya está cerrada por defecto, y lo que hacemos nosotros es la abrimos para que deje de circular corriente. Todo lo que vamos a ver nosotros va a ser con transistores de saturación. Los otros existen, se comportan de la manera opuesta, así que con estudiar uno solo ya alcanza. Cuando trabajemos esto en Logisim, el símbolo que va a aparecer es este que está acá. Notemos que el gate se encuentra conectado directamente, así que lo que está indicando es que en el gate tiene que haber positivo como para que pueda circular la corriente entre drain y source. Vamos a ver que en el otro tipo de transistor pasa todo lo contrario. El transistor PMOS, canal P, también es de saturación, o sea, no deja circular la corriente hasta que no hacemos algo con el gate. Y de vuelta tenemos los tres terminales, pero notemos que están en otro orden. El source ahora aparece arriba, el drain aparece abajo, seguimos teniendo el sustrato, seguimos teniendo el gate, y ahora lo que cambió es que esto está fabricado con material tipo N y los pozos que tenemos son de material tipo P. Acá tenemos el dibujo esquemático que ahora cambió. Siempre la flechita está en el source, pero notemos que ahora la flechita está entrando. Y acá tenemos el drain. Y ahora vamos a ver cómo funciona este transistor. Como dijimos, en estos transistores siempre el sustrato source se encuentra conectado al source, pero ahora, a diferencia de antes, esto se tiene que conectar al positivo de la fuente de alimentación, ¿sí?, a VDD. Cuando hacemos esto, bueno, el source queda acá cargado positivamente. ¿Y qué se les ocurre que tendrá que pasar con el gate como para que se pueda formar un canal? Bueno, evidentemente vamos a conectar el gate a la masa en este caso. Y cuando hacemos eso, acá esto se comporta como un capacitor y lo que estamos logrando es que circule la corriente del source hacia el drain. Aparece de vuelta ese canal, ahora está uniendo los dos pozos de canal tipo P, y esto se comporta como una llave cerrada cuando en el source hay una tensión alta y en el gate tenemos masa. Así que tenemos una llave para conectar a positivo, a la fuente de alimentación, que es el transistor tipo PMOS, y otra llave para conectar a negativo, para conectar a la masa, que es el transistor NMOS.
De vuelta acá abajo tenemos las distintas formas de representar estos transistores. También tenemos de saturación y tenemos de depresión. Vamos a ver los de saturación. Así que acá lo que vemos es que el sustrato y el source se encuentran unidos nuevamente. Y notemos este, que es el que más vamos a usar nosotros en Logisim. En este lo que tenemos es un negador, un cero. Ese cerito lo que está indicando es que para que esto conduzca de source a drain, acá tiene que haber un cero, o sea, tiene que haber un nivel de tensión de masa. Eso se indica con ese simbolito que está ahí. A diferencia del otro, del canal tipo N, que lo que no tenía era ese circulito chiquitito ahí entre el gate y el resto del dibujo del transistor. Así que esta es la forma en la que funcionan los transistores PMOS y NMOS. Y en todos los circuitos que vamos a utilizar, vamos a estar controlando si la corriente proviene de la fuente o si llevamos la corriente a masa, y vamos a estar utilizando dos de estos transistores. Eso es lo que se conoce como un diseño complementario, y de ahí viene la palabra CMOS, Complementary MOS, que seguro ustedes deben haber escuchado nombrar. Bueno, vamos a fabricar ahora un dispositivo que se conoce como compuerta. Y en este caso vamos a fabricar una compuerta inversora o una compuerta NOT, la cual tiene una entrada que va a valer 1 o 0, o sea, VDD o masa, y tiene una salida que también va a valer 1 o 0. Cuando en la entrada tenemos un 0, a la salida vamos a tener un 1. Y cuando en la entrada tenemos un 1, a la salida vamos a tener un 0. La forma de construir esta compuerta es, bueno, tenemos este switch. El switch va a elegir entre 1 o 0. Y dependiendo qué es lo que elige, vamos a atacar con eso a la base de los dos transistores. Un transistor tipo PMOS y un transistor tipo NMOS. Fijémonos que en paralelo la tensión va a quedar conectada a los gates de esos dos transistores. Bien, supongamos que esto está conectado así como está acá. Tenemos un 1 y ese 1 va a estar conectado en este gate y en este gate que está acá abajo, tanto de Q1 como de Q2. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el caso del transistor PMOS, que es el que está arriba, para que el transistor conduzca entre source y drain tenía que haber un 0. Así que al tener un 1, esto queda anulado y por acá no circula ninguna corriente. Es como que este cable de acá, de que sale del drain, está cortado porque no está conectado a nada. No hay ningún potencial eléctrico ahí. Sin embargo, en el transistor tipo N, que es el que está acá abajo, al tener un 1 y al estar conectados a masa en el source, lo que vamos a lograr es que por acá circule efectivamente corriente. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar logrando? Que esta salida F se encuentre por este camino a potencial de masa. Por ende, acá afuera estaríamos poniendo un 0. Así que si tenemos un 1 y sale un 0, por ahora cumplimos con una entrada 1 y una salida en 0. Esto parece que funciona. En el caso inverso, si ese 1 estuviese conectado a 0 y acá tuviésemos un 0, vamos a tener un 0 en el gate de arriba y un 0 en el gate de abajo. ¿Qué pasa con un 0 en el gate de abajo? Bueno, esto se encuentra apagado, no deja circular la corriente. Así que lo que ocurre es como si este drain que estuviese acá se encuentra totalmente desconectado, ya que acá no hay potencial eléctrico. Y en el transistor tipo P, que es el que está arriba, si teníamos un 0 en el gate, entonces había circulación de corriente entre source y drain, y notamos que el source se encuentra conectado a VDD. Así que acá vamos a tener VDD, y VDD no es otra cosa más que un 1, así que tenemos un 0 en la entrada, un 1 en la salida. Esto se comporta como ese inversor que está ahí. Y al tener un 1 lo que vamos a tener es que va a circular corriente y se va a encender el LED. Esto es una típica lógica complementaria CMOS, CMOS de complementaria, ya que acá tenemos un transistor PMOS, acá tenemos un transistor NMOS, uno fuerza el 1, el otro fuerza el 0, solamente uno de los dos va a estar prendido a la vez, en este modelo de transistores ideales que estamos viendo. En el momento donde se produce la transición de 0 a 1, bueno, ahí pasan cosas que las estudian los ingenieros en electrónica. Nosotros no nos vamos a meter tan en detalle con qué ocurre cuando se produce la transición en la entrada de 0 a 1, de 1 a 0, pero alcanza con que lo estudiemos así con dos transistores de forma ideal. Y este circuito lo vamos a poder reutilizar siempre. Siempre que tengamos algún valor que queramos invertir de 1 a 0, de 0 a 1, vamos a tomar una entrada y vamos a producir una salida y vamos a poner estos dos transistores conectados de esa forma y siempre vamos a poder invertir un valor. Bien, vamos a fabricar ahora otra compuerta. Esta va a ser una compuerta conocida como NAND, NAND CMOS, en donde vamos a tener
dos valores de entrada, o sea, dos ceros o dos unos o las combinaciones posibles, lo vamos a representar en esta tabla, que es la tabla de verdad, que representan todas las combinaciones posibles de ceros y unos que puede haber en S1 y en S2. O sea, pueden valer los dos ceros, uno cero y el otro uno, uno uno y el otro cero, o los dos unos. Y este es el valor que esperamos encontrar en la salida F, dependiendo de cuál es la combinación que se produzca. O sea, va a estar siempre en 1, salvo que las dos entradas estén en 1. Si en las dos entradas tenemos 1, a la salida esperamos un 0. Si no, en cualquier otro caso, a la salida vamos a tener un 1. Esto es lo que se conoce como una compuerta NAND. Bien, en este circuito tenemos cuatro transistores, Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 y Q2 son de tipo P y Q3 y Q4 son de tipo N. Bien, empecemos por el caso donde vale distinto, o sea, donde las entradas son las dos unos y el circuito da como salida un 0. Si en las entradas tenemos 1 y 1 y tenemos 1 y 1 acá, lo que vamos a tener es un 1 en este canal P, un 1 en este canal P que está acá, un 1 en el gate N y un 1 en el gate de este N que está acá abajo. Así que tenemos esos unos que se propagaron por todo el circuito. Bien, en los transistores tipo P ya sabemos que cuando tenemos un 1 en el gate se anulan, así que esos dos quedan apagados. Por ende, en este punto F no hay nada que provenga de los dos transistores que están arriba. Y ahora, en los transistores tipo N, cuando tenemos un 1 en el gate, estos dejan circular la corriente, así que vemos que este punto F tiene una circulación de corriente a través de los dos transistores y llega efectivamente a masa. Así que lo que vamos a tener es que en este punto F vamos a tener un 0. Al tener un 0, obviamente el LED va a quedar apagado. Tomemos ahora el caso donde S1 vale 1 y S2 vale 0. Así que S1 vale 1 y S2 vale 0. O sea, tenemos esta conexión. Así que ese 0 de S2 se va a propagar acá y se va a propagar acá arriba. Y el 1 de S1 se va a propagar acá y se va a propagar acá abajo. Entonces, ¿qué pasa ahora con esos transistores? Bueno, donde tenemos un 1 en un positivo, esto no conduce, pero el que tiene un 0 sí deja conducir. Así que este punto F va a quedar conectado a VDD a través de ese transistor que está ahí arriba. Bien, y si bien este transistor de acá abajo cuando tiene un 1 permite que conduzca la corriente, este transistor que está acá arriba, al ser canal tipo N, no va a dejar conducir la corriente. Así que este punto F va a quedar conectado a potencial de fuente de alimentación, por acá va a circular corriente y se va a encender el LED, vamos a tener un 1. El otro caso donde tenemos otro 0 y 1 es totalmente análogo, nada más que van a ser el otro juego de transistores, los que se van a comportar de la misma forma. Y en el caso donde tenemos 0 y 0, entonces estos dos transistores de arriba van a dejar conducir la corriente, pero estos dos transistores de abajo no. Entonces no hay forma de que lleguemos a masa en el punto F, pero sí tenemos dos caminos distintos para llegar a VDD. Por ende, este circuito cumple con una compuerta NAND CMOS tranquilamente. Ahora vamos a ver otra compuerta. Esta compuerta se conoce como NOR y acá tenemos el dibujo con el cual lo representamos. Obviamente tenemos de nuevo dos entradas y una salida. Acá tenemos todos los posibles valores de combinación de entrada y ahora la salida va a valer 1 únicamente cuando las dos entradas están en 0 y luego para cualquier otro valor la salida va a valer 0. Esto es una compuerta tipo NOR. Bueno, veamos qué pasa en el caso que es distinto. Tenemos 0 y 0. Así que acá hay 0, acá hay 0. Estos switches quedan conectados a 0. Tapamos esa conexión que está ahí arriba. Así que lo que vamos a hacer, vamos a propagar todos ceros. 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Entonces, ¿qué pasa con los transistores tipo P cuando tienen un 0? Dejan conducir. Así que VDD va a pasar por el transistor de arriba, va a pasar por el transistor de abajo y va a llegar a F. ¿Qué pasa con los transistores tipo N cuando su base, cuando su gate está en 0? No dejan conducir. Así que por acá va a circular la corriente de VDD y va a encenderse el LED. Así que efectivamente tenemos un 1. Bien, si estamos en el caso donde S1 vale 0 y S2 vale 1, a la salida tenemos que tener un 0. Así que si en S1 tenemos un 0, Q1 va a tener en su gate un 0, así que va a dejar conducir la corriente, pero S2 va a estar conectado a 1, así que este transistor de acá abajo no va a dejar conducir la corriente. Y acá abajo lo que vamos a tener es que Q3
no va a dejar conducir la corriente, ya que tiene un 0 en su gate y es un transistor tipo N, pero este de acá abajo sí va a dejar conducir la corriente, que efectivamente va a ir a parar a masa. Así que en F vamos a tener un 0 y por acá obviamente no va a circular ninguna corriente. Y si vemos todo el resto de los casos, nunca vamos a obtener otra tensión que no sea la de masa, porque siempre sea Q3 o sea Q4, uno de estos dos va a conducir la electricidad y sea Q1 o sea Q2, uno de estos dos no va a dejar conducir la corriente, entonces esto funciona como una compuerta tipo NOR. Y ahora que sabemos implementar esta lógica tipo NOR, y sabemos implementar esta lógica de negación, lo que vamos a hacer es vamos a unir estas dos compuertas y vamos a fabricar una compuerta nueva que se conoce como compuerta OR-CMOS. Vemos en la tabla de verdad, teníamos la tabla de verdad de la NOR que vimos recién y lo que vamos a hacer con ese negador es vamos a encontrar el valor opuesto para cada uno de los valores de salida que teníamos originalmente. Notamos que el diseño con transistores es, hasta acá es una compuerta NOR, como la que acabamos de ver, acá lo que tenemos es la salida F, y lo que vamos a tener luego es un negador, un inversor, como el que vimos hace un par de diapositivas atrás, y esto se comporta como una lógica OR. O sea, con que alguna de las dos entradas se encuentre en 1, la salida va a ser 1. Cuando las dos entradas están en 0, la salida es 0. Y así como fabricamos una compuerta OR utilizando una NOR y un negador, vamos a fabricar una compuerta AND CMOS, tomando una NAND con un negador y vamos a fabricar una nueva compuerta que es la compuerta AND. Hasta acá tenemos la tabla de verdad de la NAND y vemos que si negamos cada uno de los valores de salida, lo que obtenemos es la función AND, la función serie. Y de igual manera que antes, lo que tenemos acá es la lógica de una NAND y lo que viene a continuación es la lógica de un inversor, por ende esta salida F no es otra cosa más que una compuerta AND. Si nosotros queremos hacer un diseño físico con estas compuertas que acabamos de ver cómo se diseñan al nivel del transistor, no vamos a, o sea, podemos conseguir los transistores y armar las compuertas, pero generalmente vamos a comprar lo que se conoce como un circuito integrado. Acá tenemos un circuito integrado en un encapsulado que se conoce como DIP, Dual Inline Package. Esto va a tener pines y cada uno de estos circuitos integrados va a implementar una cantidad n de compuertas que van a estar adentro y la hoja de datos, que vendría a ser como el manual de cómo se usa ese circuito integrado, vamos a saber cómo se encuentran conectados a los distintos pines, a las distintas patas, cada uno de los terminales de la compuerta. Entonces, por ejemplo, en este circuito integrado que tenemos acá, que es un 74HC04, es un sextuple NOT, ¿sí? Implementado con tecnología CMOS, lo que sabemos es que tenemos que poner la alimentación en este pin, la masa en este pin que está acá y luego en los distintos pines tenemos la entrada de un negador y la salida de ese negador. La entrada de un negador y la salida de ese negador. Y lo mismo pasa para las compuertas AND como para las compuertas OR, las compuertas NAND y las compuertas NOR. Juntando estos circuitos integrados, si nosotros queremos implementar una lógica más compleja, por ejemplo la función mayoría, esa que habíamos visto que no se podía implementar tan simple con una lógica serie y una lógica paralela, bueno, diseñamos la lógica que nosotros queremos implementar y luego compramos la cantidad de circuitos integrados que nos haga falta, hacemos todas las conexiones y a la salida de uno de estos pines vamos a tener el resultado de la función booleana implementada. En la unidad que sigue, la unidad 1.3, justamente lo que vamos a estudiar es, bueno, compramos uno de estos circuitos integrados. ¿Cómo lo usamos? ¿A qué valor de tensión lo tenemos que conectar? ¿Cuánta corriente podemos sacar de cada uno de esos pines, de cada una de esas patas? Todo lo que es el estudio de la tecnología de circuitos integrados lo vamos a ver en la unidad 1.3. Bien, para cerrar vamos a ver una herramienta que la vamos a utilizar muchísimo en la unidad 2 que sigue, pero ahora también podemos utilizarla para simular transistores. Podemos utilizar CUX, pero CUX tiene un nivel de profesionalidad, o sea, está pensado para ser una herramienta para estudiar circuitos para gente que está haciendo la carrera de ingeniería en electrónica. Nosotros que queremos simular más o menos cómo funciona una compuerta utilizando transistores, vamos a utilizar Logisim, ya que es un poco más simple de usar. Cuando abrimos Logisim, acá a la izquierda tenemos la cantidad de elementos que podemos agregar. Vamos a trabajar en esta parte que dice wiring o cableada, si lo tienen en español.
y vamos a agregar una fuente de alimentación. Notemos que esto pone un 1, o sea, no importa cuál es el valor, ya que no estamos simulando corrientes, resistencias, estamos simulando unos y ceros. Y podemos poner la masa, que, bueno, esto lo que va a simular básicamente es un 0. Luego vamos a tener que tener un valor de entrada, así que vamos a generar, por ejemplo, un transistor tipo inversor, ¿sí? Una compuerta NOT. Con este valor vamos a poder poner un 1 y un 0, cambiamos a la manito y con esto podemos cambiar unos y ceros. Notemos que mientras estamos con la manito no podemos interactuar con los elementos salvo con las entradas, así que volvemos a la flechita como para poder cambiar los elementos. Y ahora vamos a agregar los transistores. Para agregar los transistores apretamos en donde dice transistor, vemos que lo dibuja de una forma medio rara. Este es un transistor tipo P y para conectarlo esto de la forma en la que lo vimos nosotros en la teoría, vamos a poner que sea south y que sea bottom left. Y lo que nos va a quedar acá es, si le conectamos la entrada por el source y conectamos un 0 en la entrada, fíjense que acá a la salida nos queda el mismo nivel de potencial en este transistor tipo P que la fuente de alimentación. Y si ponemos un 1, esto que está en azul lo que indica es que está en alta impedancia y no está dejando pasar la corriente, o sea, no hay ninguna corriente que está ahí. En el otro caso del otro transistor, agregamos el otro transistor, por defecto los pone en P, así que nos acordamos de ponerlo en N. Y si el de arriba lo pusimos en South, este lo vamos a poner en North. Y también vamos a poner botón Left como para que se vea de la misma forma que lo vimos en la teoría. Conectamos la masa y conectamos el gate y hacemos esta unión que está acá y vemos que si tenemos un 1 esto nos queda a potencial de masa y si tenemos un 0 esto nos queda a potencial de la fuente de alimentación. Como para verlo un poquito mejor podemos ir a las entradas y agregar un LED. Acá el LED no nos tenemos que preocupar por la resistencia ya que estamos poniendo un 1 o un 0. Cuando está en un 0 queda apagado y cuando tiene un 1 aparece prendido ahí el LED. Entonces con esto acabamos de fabricar una compuerta inversora con tecnología CMOS, simulada obviamente dentro de este Logisim Evolution, pero ya con esto tienen una herramienta como para fabricar todas las compuertas que quieran utilizar. Obviamente en la unidad que sigue, cuando queramos usar una compuerta NOT, directamente agregamos acá una compuerta NOT, la interconectamos, ¿sí? Obviamente vamos a tener que sacarlo porque el LED no lo podemos manejar de dos lugares a la vez, pero esto también funciona como una compuerta NOT y no vamos a estar haciéndolo con los transistores. Pero como una herramienta para alguien que quiera aprender cómo funcionan los transistores y cómo están implementadas las compuertas, Logisim Evolution es una buena herramienta.